ejecución de ese contrato anterior, y con ese mismo equipo nos dimos a la tarea in-house de hacer la estructuración de un nuevo contrato. O sea, no queríamos dejar acéfalo la navegación del río Magdalena, teníamos que coger, como así se dice, en caliente la voluntad que había por parte del gobierno nacional de salir adelante con un contrato que nos garantizara la navegación del río Magdalena, y entonces salimos a estructurarlo inmediatamente. Y como les mencionaba, pues efectivamente el año pasado logramos dar ya la liquidación definitiva del contrato anterior, y hoy podemos hablar de que ya tenemos entonces un nuevo contrato totalmente estructurado, y nos hemos dado paso a poder hacer a tener estos espacios de diálogo para ir socializando lo que va a ser este nuevo contrato de APPI, porque ya hoy contamos por parte del gobierno nacional de todas las autorizaciones, aprobaciones y requisitos que exige tanto Planeación Nacional como el Ministerio de Hacienda para salir ya con un concurso, para poder salir ya con la licitación. Entonces ya tenemos debidamente estructurado el proyecto, estamos pues la verdad muy contentos al interior de Cormagdalena por el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Estamos también al interior de Cormagdalena con mucho entusiasmo de poder hacer realidad nuevamente este contrato, la navegación del río Magdalena. Pero antes de salir con este contrato, para nosotros es muy importante la opinión de todos los que están aquí presentes. Bien importante la opinión de ustedes para nosotros. Aquí hoy se han invitado no solo personas interesadas en entrar a verse beneficiados de ser el nuevo APPista del contrato, sino hemos invitado también personas conocedoras del río Magdalena, estudiados del río Magdalena, personas que tienen experiencia ya alrededor de diferentes cauces hídricos, académicos, ingenieros. Bueno, aquí hay un auditorio bastante, Carlos Andrés, ¿cómo diríamos? Surtido. Pero lo importante es eso, lo importante es que el día de hoy pues, nos ayuden a ver cosas que de pronto no hemos logrado ver, y que también nos ayuden, claro está, no todo es malo, también nos ayuden a validar cosas que ya hemos adelantado y que tenemos incluidas dentro de este nuevo contrato. Entonces, pues tenemos organizar pues una pequeña presentación donde vamos a tratar de ser lo más amplio posible en la información que podemos entregar. Hay otra información que, como todos saben, forma parte ya de ¿cómo se diría yo? Como de la reserva del concurso, como de la licitación con la que vamos a salir. Entonces hay mucha información ahí que no podemos dar, porque formará parte de eso, del concurso, de la licitación con la que queremos salir. Pero bueno, el proyecto, lo hemos llamado así, es el proyecto del río Magdalena. Digamos que su principal propósito es ese, es garantizar la navegación del río Magdalena, pero alrededor de esto también vamos a tratar de vincular de otras maneras al nuevo APPista para que nos ayude con otras necesidades que también tiene hoy en día el mismo río. Esto me imagino que es aquí hacia adelante, y apunto allá. ¿Quién? ¿Algún técnico? Oh, bueno, ayúdame tú ahí quizás. Y esta es la luz. Y bueno, ¿qué es el contrato? Prácticamente, digamos que lo primero que uno escucha hablar, el proyecto de navegación del río Magdalena, la famosa APP, ¿qué es? ¿Por qué estamos viendo la necesidad, o por qué el país está viendo la necesidad de tener que adelantar un tipo de contratación de estas? Y bueno, lo primero es, bueno, no podemos desconocer que hoy en día este país está tratando de salir adelante con el intermodalismo. Hoy en día podemos garantizar el transporte terrestre en este país. Tenemos vías amplias, buenas, son unas mejores que otras en diferentes regiones del país, pero las tenemos. Hoy en día la navegación del río Magdalena no la tenemos 24 horas al día. Esa es una realidad. Pues la misma morfología del río, el comportamiento del río no nos permite poderlo navegar las 24 horas al día. Más adelante miraremos más o menos por qué se está dando ese fenómeno. Y otro fenómeno que sí siempre vamos a depender de él, que es el fenómeno meteorológico. Ese también influye mucho en el cauce del río Magdalena, y también entonces ahí vemos que o nos impide en algunas ocasiones poder navegarlo las 24 horas del día. Pero hay un mandato constitucional que tenemos en Cormagdalena desde que nos crearon, y es recupere la navegación del río Magdalena. Así se estableció en la Constitución de 1991. Para los que no saben, Cormagdalena es
la única y privilegiada entidad descentralizada del país creada por Constitución. Su nombre se creó con la Constitución de 1991 y ahí tenemos un mandato que es esa, la de recuperar la navegación del río Magdalena. Y bueno, claro está que es un proyecto, que el proyecto, como se los mencionaba, es poder restablecer esa navegación, y en este caso particular lo que queremos, o hemos visto que la pendiente, el cauce, la morfología misma del río nos puede permitir hoy garantizar esa navegación hasta Puerto Salgado, hasta el kilómetro 908. Estamos hablando del puerto que está llamado a ser el puerto fluvial de Bogotá, el centro de producción más importante del país. Por eso vamos a trabajar hasta en este contrato y llegar hasta Puerto Salgado. Es el proyecto que conecta de una manera eficiente la costa Caribe, que digamos que es donde tenemos la zona portuaria para conectarnos con los mercados internacionales, nos conecta la costa Caribe con el interior del país de una manera eficiente. Y entonces ahí definitivamente es otro, digamos que argumento más que nos llena de mucho entusiasmo de poder salir adelante con esta navegación. Es un proyecto que definitivamente va a reportar unos impactos ambientales muy positivos para el país en materia de reducción de emisiones de carbono, el poder ya no estar entrando en que el desgaste lo están teniendo unos camiones, unos carros. Hoy en día el transporte fluvial tiene un menor impacto, esa navegación que se da alrededor de remolcadores, de barcazas, eso genera un menor impacto. Ahí van a haber unos ahorros medioambientales importantes para el país. El proyecto genera pues una activación de numerosos puntos de comercio e intercambio. Hoy todos saben que tenemos más de 70 municipios alrededor del río Magdalena, y todos estos municipios tienen unos centros ahí de comercio listos, disponibles, pero hoy, ante las dificultades del río Magdalena, no han logrado sacarle mayor provecho a ese comercio que se pueda generar. Es definitivamente importante para todos estos municipios ribereños el que podamos garantizar esa navegación. El proyecto aumenta la productividad y competitividad del país por eso mismo, porque estamos conectando a más de 70 municipios en las diferentes regiones de este país. Dale, Carlos. Y un poquito para que veamos la historia de lo que ha sido la movilización de carga en el río Magdalena. Y si se dan cuenta, pues en el año 2010 estábamos alrededor de 1 millón de toneladas. Ya en el año 2011 se empieza a hablar del famoso contrato de APP y de la posibilidad de adelantar unos trabajos con un privado que nos garantice la navegación 24 horas al día. Y esa simple expectativa que se generó en el país de que iba a haber un contrato para la navegación del río, para garantizarla de manera eficiente con las profundidades que se necesitan, esa expectativa fue la que nos empezó a mostrar cómo nuevos inversionistas, nuevas solicitudes de concesiones, las mismas navieras trayendo más equipamiento, y empezamos a crecer. En el año 2012 se termina de estructurar el contrato anterior, y miren cómo empieza a crecer inmediatamente. Solo la apuesta de un sector de la economía del país alrededor de la navegación del río Magdalena, creyendo de que ahora sí venía la navegación 24 horas, los 365 días al año. Y este es desde... No, dale para atrás. Ahí. Y esto que ven aquí, esta cifra, desde que se tiene récords históricos de la movilización de carga en este país, es la primera vez que llegamos a superar las 3 millones de toneladas. Pues se habla que hace mucho tiempo se movilizaba mucho más, pero en ese entonces no tenemos registro. Pero desde que se tienen registros, archivos históricos de la movilización de carga, es la primera vez que superamos las 3 millones de toneladas que se movían en el país. Y como les digo, todo esto con la expectativa de que ya el río va a ser navegable, de que se va a despertar nuevamente la economía del río. Aquí estoy viendo incluso a unos de los que les ha tocado las duras y las maduras, Impala. Impala es una compañía que hizo una apuesta grandísima en Barrancabermeja. Más de 600 millones de dólares invirtieron en Barrancabermeja para movilizar hidrocarburos, y hoy en día no es navegable. Hoy el río Magdalena no es navegable las 24 horas del día. Se puede imaginar, esta es una de las empresas que hoy no puede estar muy contenta, que digamos, pero todavía con mucho entusiasmo y expectativa de que el país les va a garantizar la navegación. Eso espero. Así es. Bueno,
Pero tal cual como les digo, ya estamos superando las 3 millones de toneladas. Si se dan cuenta, crecimos en menos de 10 años, más casi el 200% en movilizar carga. Siguiente, Carlos. Y esta gráfica que ven aquí es muy importante, porque todo esto hace parte del plan de manejo de la cuenca del río Magdalena. Es a lo que nos dedicamos en Cor Magdalena, a atender cada uno de los aspectos importantes de nuestro río Magdalena, donde solo uno de esos aspectos es la navegación. Solo uno de ellos es la navegación. Esto para decirle a ustedes que si bien este es un contrato, que su principal motivo es garantizar navegación, Cor Magdalena sigue trabajando. Cor Magdalena seguirá trabajando y seguirá atendiendo cada uno de los requerimientos, necesidades que tiene nuestro río para que sea totalmente sostenible para este país. Siguiente, Carlos. Y entonces empecemos a hablar de lo que va a ser ese contrato de navegación para Colombia. Bueno, yo creo que esto a gran escala es la figura que se encontró. Como necesitamos es que se hagan unas inversiones muy cuantiosas, muy importantes, para poder garantizar esa navegación del río Magdalena. Pues la figura que encontramos fue hacer una asociación público-privada, es decir, invitar a un privado que cuente con los recursos necesarios para poder atender el río en estos momentos, y luego con unas vigencias futuras o con unos futuros pagos el país va a entrar a pagarle a ese contratista esa inversión que hizo en el río. Con algo muy importante, un aspecto muy importante que quiero dejar claro aquí, y es que nosotros le estamos reconociendo el trabajo que vaya a hacer el nuevo contratista en el río Magdalena por los niveles de servicio que nos preste al país, o nos preste pues para la navegación del río. Es decir, esto no funciona como un contrato de obra pública, donde le vamos a decir al contratista, pues usted tiene que, no sé, invertirnos no sé cuántos metros lineales en pavimento, usted tiene que invertirnos no sé cuántas varillas de acero. No, él tendrá que hacer unas inversiones en unos puntos críticos de navegación que más adelante se los vamos a mostrar. Él mirará a ver, dentro de esos riesgos que pueda haber frente a las obras a realizar, cuál es la mejor opción, que tenga el menor impacto medioambiental, que tenga también su plan de manejo medioambiental, y a partir de ahí garantizarnos profundidad. Y eso es lo que le vamos a evaluar al nuevo contratista, que nos garantice profundidad. Ese es el verdadero cumplimiento del contrato. Siguiente. Bueno, ¿qué no incluye este contrato? El contrato pues no incluye control de inundaciones ni erosión. Ahí, como les digo, Cor Magdalena tiene que seguir trabajando, tiene que seguir adelantando todo lo que es mantener sostenible el río Magdalena. No incluye desarrollo portuario. El contrato, volvemos a lo mismo, Cor Magdalena sigue su gestión alrededor de las concesiones portuarias, de supervisarlas, de estar pendiente de los contratos de concesión. No incluye intervención de la infraestructura existente, no nos vamos a meter con los puentes actuales, con los cruces que hay, con la infraestructura que tenemos en subacuática. No incluye el saneamiento básico tampoco, eso es una responsabilidad que tenemos compartida con cada una de las corporaciones regionales alrededor de los departamentos, las CAR. No se realizan cierres de canales ni bocas de desborde, esto es importantísimo porque no vamos a cambiarle la morfología al río. Nos tienen que garantizar navegación, pero el río sigue siendo el mismo. Y segundo, no se intervendrán ciénagas ni humedales, porque además todas estas ciénagas y humedales también en gran escala están bajo la responsabilidad de las corporaciones autónomas. Entonces, siguiente. Y bueno, las etapas del contrato, ¿cuáles vienen siendo? Pues como todos saben, hay unos requisitos previos, y aquí estamos hablando de el contrato lo tiene alguien en su mano. Lo primero que tiene que hacer es esa empresa, por así mencionarlo, es conseguirnos las garantías, constituir la fiducia, hacer suscribir el contrato de interventoría, y bueno, una entrega de equipos e infraestructura que Cor Magdalena pues le va a entregar. Cor Magdalena tiene una draga, se la va a entregar al contratista para que la administre. Hay cierta infraestructura ahí que vamos a poner a disposición también al contratista para que adelante trabajos. Entonces, ahí hay unos requisitos previos para que arranque el contrato. Pero una vez arranque el contrato consiste en estas 3 etapas. La primera es la etapa de preconstrucción.
En el contrato anterior, la etapa de preconstrucción era de aproximadamente unos 2 años. 2 años porque el contrato de concesión anterior se hizo con unos estudios y diseños en fase 2. Es decir, había que terminar los estudios y diseños en detalle e ingeniería de las obras hidráulicas que íbamos a realizar en el río. En este caso, estos estudios y diseños, el contratista anterior cumplió con ese requisito, no los entregó. Él no cumple es con el cierre financiero, que es por lo que les mencionaba, que le dimos la terminación al principio. Entonces ya no tenemos que adelantar ningunos grandes estudios, por así mencionar, ya contamos con los estudios, los diseños, en detalle, ingeniería de lo que requiere nuestro río. Incluso no solo tenemos esos estudios que nos entregó el anterior contratista, que lo hizo con EICO, una firma muy conocida, sino que también tenemos pues unos 2 o 3 estudios más que vamos a poner a disposición del nuevo APPista para que él durante ese año que hemos establecido, un año de preconstrucción, él tenga la posibilidad de revisarlos, de evaluarlos, de actualizarlos si así lo requiere, o de proponernos unos nuevos, si también lo ve conveniente. Y luego de eso, pues simplemente demostrarnos el cierre financiero, como lo habíamos mencionado, mostrarnos cuáles entonces van a ser esas alternativas de obra de dragado que va a realizar, bueno, las licencias ambientales que se necesitan, el plan de servicios provisionales, la certificación de movilización de equipos, las tragas que piensan traer, en fin, eso es la etapa de preconstrucción, eso va a durar 12 meses. A partir de esos 12 meses ya viene la etapa de construcción. ¿Y por qué es importante esta etapa? Porque es la que está soportando la necesidad de salir con un contrato de asociación público-privada. Necesitamos que en esa etapa, que hoy el país no cuenta con esos recursos, ese privado coloque los recursos para hacer las obras hidráulicas y las obras de mantenimiento que necesita el río Magdalena. Y es ahí, si se dan cuenta, donde vamos a empezar a hacer ya esas obras de encauzamiento, que ahora más adelante vamos a mostrarles en detalle cómo serían esas obras de dragado, porque hay algo muy importante, y si se dan cuenta, en todas las etapas, en todas, apenas arranque el contrato, el contratista tiene que garantizarnos las profundidades para garantizar niveles de servicio. Desde que arranque el contrato, tiene que empezar a garantizar. Al principio las garantizará con dragados, porque no ha empezado a hacer otras obras de encauzamiento, pero en estos 5 años es donde tiene que evaluar el contratista cómo tiene que realizar esas obras de encauzamiento que le van a disminuir en la etapa ya de administración. Una vez realizadas todas las obras, en la etapa de administración ya le va a disminuir la necesidad de invertir en tantos trabajos de dragado, porque ya estamos mejorando el cauce del río para la navegación. El siguiente. Y el contrato en valores es prácticamente esto. Todos los precios las cifras que están viendo aquí son a diciembre 31 del 2012. Fue el año que se estructuró el contrato. El año que fuimos allá a Hacienda y les dimos, estos son los valores, con esto queremos trabajar. Todos estos valores, si firmamos el contrato en el 2017, pues los valores irán con el incremento del IPC al año 2017. Y así sucesivamente para cada uno de los flujos o las anualidades en las que vamos a estarle reconociendo los trabajos al contratista. Es un contrato que el valor aproximado del contrato es de 1.2 billones de pesos, nuevamente, a corte del 31 de diciembre del año 2012. Las obras que estamos requiriendo en el río Magdalena pueden estar alrededor del billón de pesos, unos 923 mil millones. Esa es la plata que necesitamos que el contratista venga y nos las ponga ya para poder atender las obras que necesita el río. Para garantizar todo ese servicio de las obras que vamos a estar realizando, estamos hablando de casi 370 mil millones de pesos. Y el plazo que hemos establecido del contrato es de unos 13 años, 156 meses. Y las 4, digamos que unidades funcionales por las cuales vamos a garantizar la prestación del servicio de la navegación en el río Magdalena. Estamos hablando de una primera, que son los primeros 457 kilómetros, le hemos llamado el área funcional 1,
va desde Barranquilla, desde Bocas de Ceniza, donde nace el río Magdalena. Incluso con una ventaja, hemos incluido en este contrato como una mejora que se incluya no solo a partir del kilómetro 0, sino también los primeros 2 kilómetros de la zona marítima. Es decir, los kilómetros de aproximación a Bocas de Ceniza también los estamos incluyendo en el contrato para que nos garanticen niveles de servicio. Son los kilómetros de enfilamiento de aproximación para poder entrar a navegar el río Magdalena. Y vamos desde el kilómetro, llamémoslo así, desde el kilómetro -2, con el que estamos hablando de la zona marítima, hasta el kilómetro 457 en el área funcional número 1. Si quieren ahorita que va varios anotando juiciosos, ¿por qué no pasamos una hojita en blanco para que nos vayan anotando entonces un correo oficial y les podemos mandar esta presentación sin ningún inconveniente? Una segunda área funcional es desde La Gloria hasta Barranca Bermeja, 195 kilómetros. Una tercera unidad funcional va a ir de Barranca Bermeja hasta Puerto Berrío, en la zona de Antioquia, para conectarnos ahí con otro centro de producción importante del país, que es Medellín, que es Antioquia. Y una cuarta ya viene siendo desde Puerto Berrío hasta Puerto Sangre. Y estos son los recursos requeridos por el contrato. Cuando le hablo de requeridos, pues son las anualidades que le estamos diciendo al Ministerio de Hacienda: por favor, necesitamos de estos recursos para poderle, en últimas, pagar al contratista que nos va a hacer las inversiones y nos va a garantizar los niveles de servicio. Y es prácticamente, si se dan cuenta, ahí están los 2.7 billones de pesos que estábamos hablando ahorita. Ahorita vieron el valor del contrato. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿el valor del contrato está alrededor de qué? 1.6 estamos viendo ahorita, ¿no? 1.3, ¿y por qué ahora están requiriendo 2.7? Bueno, porque la plata en el tiempo vale. El dinero del tiempo vale. Entonces esas inversiones que está haciendo el privado, pues como nosotros vamos a estarle pagando por anualidades fijas, pues todo eso se le está incluyendo ya, pues el poder traer esos recursos a valor futuro cuando le estamos pagando al contrato. Entonces en general, y seguimos hablando de valores a 2012, ¿eh? Estamos hablando en general de un contrato de 2.7 billones de pesos por los 13 años. Siguiente. Y esto es para que vean un poquito. Yo siempre he dicho que esta es la imagen con la cual le justificamos al país o a la nación por qué salir entonces con ese contrato de asociación público-privada, por qué APP. Y es precisamente porque las obras que estamos planteando para poder garantizar esa navegación 24 horas del día, los 365 días del año, en el río Magdalena, las queremos hacer en los primeros 5 años. Pero este país, por los compromisos de vigencia futura que tenemos con 4G, que tenemos con túnel de la línea, que tenemos con diferentes proyectos muy importantes para el desarrollo económico del país, solo podemos entrar a financiar, a pagar estas inversiones, si se dan cuenta, a partir del año 2023 más o menos. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica es lo verde, es como vamos a pagar, como va a empezar a pagarle al contratista a la nación. Lo azul es el CAPEX, lo que tiene que poner el contratista, y lo rojo, pues el OPEX, que es el servicio para esas obras que se van a estar realizando. Entonces, si se dan cuenta, en los primeros 5 o 6 años, el contratista tiene que poner toda la plata que necesitamos para hacer navegador. Y luego ya viene la etapa de servicio que ustedes vieron ahorita, la administración, aquí la ven, que es hacer unos trabajos de dragado para ir garantizando las profundidades y nosotros evaluando que se mantengan esos niveles de servicio. Siguiente. Y bueno, los principales aportes, esto digamos que esto es una gráfica que es más para los interesados en participar del contrato, que igual también lo estamos promoviendo mucho porque queremos tener una buena oferta o cantidad de oferentes para poder escoger al mejor. Lo que encontramos aquí es pues prácticamente los fondeos o aportes que tiene que hacer el contratista. O sea, quien quiera participar del contrato tiene que estar preparado prácticamente para arrancar con un fondeo que está alrededor de los 556.000 millones de pesos, que es para poder financiar la interventoría desde el primer año, que va a estar alrededor de unos 66.000,
los amigables componedores, la gestión contractual, predial, ambiental, en fin, esta plata el contratista tiene que disponer de ella, porque así comienza el contrato, alimentando estas subcuentas. Y esto prácticamente vendría siendo los aportes de equity que tiene que hacer el contratista año a año por las obras que tiene que estar realizando. O sea que nuevamente, estos recursos tiene que tenerlos el contratista para poder participar y para poder verse beneficiado dentro del concurso. Bueno, aquí un poquito las fórmulas de liquidaciones que también tenemos que ser muy claros en este contrato, porque de las malas cosas se aprende. Pues, el contrato anterior hubo que dar una liquidación, una terminación anticipada, y bueno, estamos siendo muy claros en esta oportunidad de cuáles van a ser esas fórmulas de liquidación anticipada, si hay incumplimiento, si se nos presenta otra situación que esperemos no vuelva a suceder, porque va a ser de verdad muy tortuoso para este país enfrentar nuevamente que se nos frustra el sueño de tener navegable el río Magdalena, pero estamos siendo muy claros y en general es que las deducciones que se van a hacer año a año por el incumplimiento que se pueda dar de multas, de sanciones, en fin, eso no puede exceder, porque eso es una norma ya, no puede exceder el 14%. Y aquí es más o menos los porcentajes que estamos estableciendo. Siguiente. Entonces, el proyecto como tal, bueno, esto ya es también para los que quieren participar. Yo creo que aquí no hay mayor cosa, Andrés, sino la propuesta tiene que venir en el idioma castellano. Si son empresas internacionales, bueno, lo que ya conocemos, que tienen que venir todos los requerimientos apostillados, que hayan ido a la consularización, que hayan sido legalizados, bueno, todo lo que es importante esto. Nosotros ahí lo tenemos moneda diferente al dólar, pero en realidad nosotros la oferta la vamos a recibir en pesos, todo se va a trabajar en pesos. Parte del riesgo de del cambio de la tasa se está asumiendo dentro del escenario financiero, ya lo tenemos ahí, ese riesgo pues cuantificado. Entonces todo se va a recibir en pesos, no se va a recibir propuestas en dólares. Bueno, los certificados fiscales, disciplinarios, esto es más que todo para los que están interesados en participar. Siguiente. Y bueno, el contrato entonces en sí, ¿qué es? Esto es lo importante en aspectos generales, y ahora entramos a profundizar, y ahí nos va a acompañar el ingeniero Quisa, que ha estado como liderando el proceso de la estructuración del contrato. Pero prácticamente es en esa primera unidad funcional. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer un recuadro, Carlos, a la primera diapositiva, y vámonos allá, vámonos a esa primera diapositiva, porque esa diapositiva es muy importante. O bueno, esa foto, la anterior, esta. ¿Se acuerdan que ahorita yo les estaba hablando del kilómetro menos 2? El kilómetro menos 2 en esta zona que viene. Este es Bocas de Ceniza, el encuentro del río que viene acá. Acá está toda la zona portuaria de Barranquilla, y este es el Mar Caribe. Aquí tenemos el Tajamar occidental, aquí tenemos el Tajamar oriental. Pues, por ejemplo, una de las primeras obras que estamos solicitándole al nuevo APPista que debe realizar, el requisito de obra es, miren cómo este Tajamar debería ser casi igual, incluso más largo, porque este Tajamar es el que frena todo el oleaje y ay, se me fue la palabra. Sedimentación. Pero cuando está Sedimentación. el ingeniero que hay aquí, la vaina. Se me fue el nombre, pero bueno. Sí, toda esa sedimentación, todas las corrientes marítimas vienen de acá, del margen del Magdalena, y hoy, como se perdió este Tajamar, nada más entre el año 2016 y el año 2017 nos hemos gastado más de 50.000 millones de pesos tragando cosas, porque perdimos el Tajamar Oriental. Entonces, ese contratista, ya vámonos allá nuevamente, ese contratista, una de las primeras obras que queremos que nos realice en esa primera área funcional, como se lo estaba mencionando, que va desde Barranquilla hasta La Gloria. Queremos primero que nos recupere esos tajamares, que nos los recupere. Segundo, como les mencionaba, pues vamos a incluir en el contrato los 2 primeros kilómetros de aproximación, o los kilómetros de enfilamiento a entrar al río Magdalena.
Tercero, estamos incluyendo, que no estaban tampoco en el contrato anterior, un monto específico para que el nuevo contratista nos atienda las zonas de fondeo y las zonas de giro de la zona portuaria de Barranquilla. Ahí hay unas zonas de fondeo, unas zonas de giro que también necesitan su mantenimiento, sus obras de dragado, y estamos incluyendo unos recursos que son agotables, y una vez agotados no tendrá más responsabilidad el contratista de adelantarlos. Tendremos, si de verdad se terminan agotando por las necesidades que requiere el río, pues tendrá que el nuevo contratista pues sentarse con Cormacalena a ver cómo hacemos para resolver pues ese déficit que habrá de recursos, pero estamos poniendo unos recursos importantes ahí donde creemos que no va a haber necesidad. Ahí estamos estableciendo hasta 4 campañas para poder hacer los trabajos de las zonas de dragado y las zonas de giro. Y bueno, y lo quinto que hemos puesto como responsabilidad para mejorar esa zona del canal de acceso de Barranquilla es que hoy tenemos un ancho de canal alrededor del canal, valga la redundancia, navegable de Barranquilla de 150 metros para poder recibir buques más grandes, buques que excedan los 150, los 260 metros de eslora. Queremos ampliar el ancho de ese canal y vamos a llevar ese canal, lo vamos a llevar a aproximadamente unos 210 metros para mejorar las condiciones de navegación y de los equipos que entran a navegar en el canal de acceso de Barranquilla. Como todos saben, la actividad de navegación que se da en el puerto de Barranquilla o en la zona de Barranquilla es muy distinta a la que se da después del puente Pumarejo. El río, su morfología nos muestra que profundiza naturalmente por encima de los 9 metros en la zona del canal de acceso de Barranquilla. Una vez pasamos el puente Pumarejo, inmediatamente el río cae a unos 5, 4 metros, y 200 kilómetros más adelante nos baja el río a unos 3 metros. Entonces, parte de la responsabilidad de este contrato, yo creo que está más adelante, pero bueno, se lo voy adelantando, les hablo de esto, se lo voy adelantando, es los niveles de servicio que le estamos exigiendo al contratista, que es: señores, ustedes nos deben garantizar en la zona portuaria de Barranquilla profundidades de 12.19 metros. Eso nos tienen que garantizar como mínimo. Y después del puente Pumarejo nos tienen que garantizar 2.13 metros de profundidad. Como les digo, en la zona portuaria de Barranquilla entran grandes buques llenos de contenedores, profundizan muchísimo. Una vez pasamos el puente Pumarejo, la navegación ya se da como una navegación fluvial que se da alrededor de los remolcadores y de la barcaza. Entonces ahí eso lo socializamos con los navieros, gracias. Eso lo socializamos con los navieros. No hay quejas de que esa es la profundidad óptima. Podría ser mejor, pero es la óptima. ¿De acuerdo? Bueno, nunca están contentos, pero digamos que cuando hay 2 metros a ellos les va bien. A ellos les va bien. A ellos les va bien. Entonces, otra responsabilidad, y son todo esto que les estoy mencionando, es entonces esos recursos en los cuales estamos poniendo a invertir al privado en esos primeros 5 años, es la de hacernos el estudio, solo el estudio, porque no sabemos cuál es la solución hidráulica para mejorar la navegación en esa zona, pero le estamos exigiendo que nos tienen que hacer los estudios, también el detalle de ingeniería de cuál es la solución hidráulica para poder navegar el famoso meandro de Pinillos. Este es un dolor de cabeza para la navegación del río, para los navieros, porque si se dan cuenta aquí que este es el famoso meandro, esta curva que ven aquí, este es Pinillos, el pueblo, el municipio de Pinillos. Esta curva, si se dan cuenta, es tan pronunciada que quienes navegan el río Magdalena o los remolcadores, cuando vienen con sus barcazas, ellos llegan a tener hasta más de 200 metros, bueno, sí, de eslora, digámoslo así. Y entonces, claro, cuando van a dar esa curva, no le da, el equipo no le da la curva. Les toca desarmar el convoy, amarrar barcaza por barcaza, irlas amarrando aquí en toda esta franja e ir pasando una por una. Es claro que se vuelve no es eficiente la navegación del río cuando tienes que asumir
las navieras tienen que asumir esos costos que después se los cargan a los dueños de la carga. Entonces, definitivamente aquí hay que dar una solución para poder hacer la navegación, y prácticamente el estudio, ¿qué es lo que nos tiene que arrojar? ¿Por qué le estamos diciendo hagan los estudios y sopórtenlo con su plan medioambiental sin cambiarnos el cauce del río Magdalena? Es porque naturalmente el río, hoy esto puede tener aproximadamente unos 35 metros, esto que ven aquí. Hace 10 años allá había más de 200 metros. ¿Qué quiere decir? Que la misma fuerza del río ha ido socavando, erosionando y hasta que se pega. Entonces queremos que nos hagan esos estudios de detalle de ingeniería, revisándonos si naturalmente se rompe el meandro de Pinillo, qué sucede con el río, cómo es el nuevo comportamiento del río y qué amenazas a las poblaciones cercanas puede haber si eso sucede. Es muy importante para nosotros. O segundo, evalúennos la posibilidad también de simplemente crear. Bueno, salía desde acá, desde aquí. Es simplemente crear un canal alterno al cauce natural del río Magdalena que sea solo para navegación. Y hacer una especie de canal y mirar a ver cómo controlamos los flujos de agua que pasen por ese canal, porque como les digo, esta distancia que hay aquí, o que puede haber de aquí hasta acá, que puede ir de aquí hasta acá, no va a exceder los 100 metros, 150 metros, no es mucha la distancia. Entonces sí queremos ver cómo mejoramos esta zona del río Magdalena, porque ha sido muy difícil para la navegación, muy difícil. El siguiente. Otra zona, que es la que estamos hablando, otra unidad funcional, es la que va desde San Pablo La Coquera, Barranca Bermeja. Esta zona, ¿qué sucede aquí? Aquí el comportamiento del río es que el río nos empieza a abrir varios brazos. Hay una zona muy reconocida también por los navieros, que le llaman la Bufalera. Ahí el río llega a abrir 4, en ocasiones llega a abrirse hasta en 5 brazos distintos. Entonces ya se pueden imaginar la cantidad de agua que pasa por cada brazo. Es muy poca porque pierde velocidad, pierde corriente el río, y entonces hay que estar permanentemente en esas zonas a punta de dragado, garantizando esa profundidad y pendiente a ver cuál es el de los 4 brazos o de los 5 brazos el que tiene más agua. Entonces siempre se vuelve muy desgastante el estar gastando recursos en obras de dragado, porque como todos saben, las obras de dragado son obras temporales, no son obras permanentes. Tú dragas hoy y el día de mañana nadie te va a garantizar si se te volvió a sedimentar la zona. Entonces requerimos para esa zona, ya son obras rígidas, obras duras, obras de ingeniería, obras de encauzamiento del río Magdalena, para no cerrar brazos, pero sí para darle mayor velocidad y coja más agua, que nos ayude a autodragar y a autolimpiar estas zonas donde encontramos que el río se nos está abriendo en distintos brazos. Siguiente. Y bueno, faltaba, ahí no están las otras 2 unidades. Bueno, aquí, presentémoslo aquí. Bueno, y hay otras 2 unidades funcionales donde también lo que queremos hacer es eso, obras duras, obras rígidas, que es como les mencionaba ya desde Barranca Bermeja, ¿dónde está? Acá. Si se dan cuenta, esto es bocas de ceniza, no sé si ahí alcanzan a ver, esto es bocas de ceniza. Es la primera área funcional que va desde aquí hasta la Gloria. Se me perdió la Gloria, pero por alguna está más arriba del 4. Sobre el 1. Sobre el 1. Ahí está. Hasta aquí es la unidad funcional 1, donde están todos los requisitos que les mencioné al principio. Después, lo que les hablaba ahora, poniéndole de ejemplo la Bufalera, que es desde la Gloria hasta Barranca Bermeja. Y también vamos a incluir unas obras de encauzamiento del río para darle esa profundidad de los 2 metros. Acá digamos que la situación que tenemos entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar es más que todo que el río, entre más agua tiene, no nos profundiza, sino que se nos está esparramando. Es decir, el río tiende a tomar 1 kilómetro, 2 kilómetros de ancho. Pero lo que queremos es hacer unas obras de encauzamiento para cuando tengamos agua, pues se encauce el río, se coja fuerza y velocidad por un canal navegable y no se nos esparrame tanto. De esas obras también las estamos incluyendo para las áreas funcionales 3 y 4, que como les mencionaba, la 3 va de Barranca Bermeja a Puerto Berrío y la otra es Puerto Berrío, Puerto Salgar.
Actualmente, y esto es importante decirlo, actualmente contamos con infraestructura portuaria en esta zona. Puerto Berrío tiene sus concesiones portuarias, tiene sus puertos habilitados, pueden operar, y de igual manera el caso de Puerto Santa Ana. Entonces, pues aquí, bueno, los indicadores de calidad o los de niveles de servicio que yo les estaba mencionando, aquí los vamos a visualizar un poquito mejor, y es en esos primeros 5 o 6 años nos van a garantizar las profundidades desde el día 0 en la zona de Barranquilla o Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja. En los primeros 5 años, cuando empecemos a hacer, cuando estamos ya haciendo pues todas estas obras duras, obras rígidas, pero vamos a garantizar en los primeros 6 años, y ya después del 6º año es que vamos también a exigirle al contratista que nos garantice niveles de servicio o profundidades desde Barranca Bermeja hasta Puerto Santa Ana. Si se dan cuenta, los primeros 5 años no vamos a poner en servicio esta zona, porque queremos que nos concentremos en hacer las obras duras o las obras rígidas que necesitamos desde Barranquilla hasta Barranca Bermeja, sobre todo que hoy más del 70% de la carga que se está movilizando en el río es la que se está generando alrededor de los hidrocarburos en Barranca Bermeja, sobre todo con la refinería de Ecopetrol. Por eso queremos, digamos, que darle prioridad a que las primeras obras se nos realicen ahí para mejorar el movimiento de carga que se da alrededor de Barranca Bermeja hacia Barranquilla o Cartagena. Y bueno, los niveles de servicio que estamos exigiendo, como lo ven aquí, estamos hablando de, para la zona de Bocas de Ceniza, 37.5 pies, y después de el puente Pumarejo, 7 pies hasta Barranca Bermeja, y ya cuando pongamos en servicio las unidades funcionales 3 y 4 que llegan hasta Puerto Salgar, vamos a exigir lo mismo, los 7 pies hasta Puerto Salgar. Bien. Y bueno, venga, ingeniero, para que usted ya les cuente un poquito técnicamente cada una de esas obras que vamos a requerir en el río Magdalena. Muy buenas tardes para todos. Un poco ya lo que les ha dicho el director en cuanto a niveles de servicio, cómo podemos llegar a ejecutar esos niveles de servicio. Sí, gracias. Una actividad muy importante que vamos a tener que hacer, estudios y diseños. Si bien ya lo había mencionado el director, vamos a poner a modo de referencia del próximo concesionario, digámoslo, de 4 versiones de estudios y diseños entre fase 2 y fase 3, que han venido, digamos, siendo ejecutados por diferentes empresas, algunas contratadas por FEDENAVE en convenio con Cor Magdalena, y la última que la ejecutó el propio Navelena durante la ejecución del contrato PP001 en 2014. Esto es importante decir que son de referencia, ¿por qué? Porque el riesgo de los estudios y diseños está en cabeza del concesionario. Es decir, nosotros les vamos a entregar unos estudios que, si yo fuera el constructor, prácticamente podría salir a construirlos ya. Pero claramente, pues el concesionario, como tiene a su riesgo estos estudios y diseños, pues se va a tener que tomar un tiempo para analizarlos, mínimo actualizar topografía del río, la topografía y las islas y las orillas que hay en estas 4 versiones de diseño. Seguramente va a ser una totalmente diferente cuando llegue en el 2019, si Dios nos permite que lleguemos al río, a campo. Entonces, digamos, se ponen estas 4 versiones de estudios y diseños. Adicionalmente, en la historia de Cor Magdalena, y es un poco lo que se demoró Cor Magdalena en ejecutar un proyecto de esta envergadura. Cor Magdalena está constituida desde 1991, y desde 1991 hasta el 2013 lo único que ha hecho es estudiar el río Magdalena. Pero ningún estudio en el río Magdalena va a ser el último, porque el río que yo estudio hoy ya mañana es otro totalmente diferente. Sin embargo, todo ese tipo de información, y tenemos más de 700 estudios que van con calidad de agua, geomorfología, morfología, sedimentos, absolutamente todos estos estudios hechos por la Universidad Nacional, por el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, por la Universidad del Norte, que en su momento también tuvo el Laboratorio de Ensayos, y consultores privados que ha venido contratando Cor Magdalena. Entonces toda esta cantidad de información se va a poner en una nube, inclusive en las oficinas de Cor Magdalena, para que los interesados puedan ir a adquirir esa información y después hacer sus propios análisis. Por eso es muy claro que la responsabilidad por la elaboración de los estudios y diseños es del concesionario. Nosotros acá le estamos diciendo, le ponemos saco de referencia, usted es el que toma el riesgo. Y para que él haga todos esos análisis,
les vamos a dar 180 días, es decir, 6 meses. Algunos podrán decir, oiga, es un tiempo muy corto para hacer estudios y diseños de 276 kilómetros, porque el proyecto pasaba en 256, ahora le estamos agregando obligatorios Barranca La Coquera. La respuesta acá es, en los 180 días, ¿qué necesitamos nosotros? Una tipología de obras, que las obras realmente funcionen y que nos demuestren que tienen pensado intervenir esos puntos críticos en donde usted sabe que si pone una piedra, el río le responde, y que tengan un volumen mínimo. Ese volumen mínimo es el que le garantiza a la nación que una próxima APP pues va a ser seguramente por un menor valor y que van a haber ya obras que han quedado y que se van avanzando. Esto es claro que seguramente con esta APP pues no se van a solucionar todos los problemas de navegación del río, es digamos el inicio de este tipo de obras que tienen algunos ríos en el exterior. Entonces, aquí les quiero dejar tranquilidad, la etapa de estudios y diseños no dura 180 días. A los 180 días ustedes nos tienen que traer unos documentos que confirman los volúmenes y todos estos temas que les he contado, pero los estudios y los diseños, que es lo que viene acá, se van a poder modificarse, ajustarse durante los 13 años del contrato. ¿Listo? Entonces, si usted puso una obra y vio que el río de pronto le está pidiendo otra, pues pone la otra, o si puso la obra y el río le respondió, la puede quitar si es digamos lo que desea. Entonces, digamos que los 180 días son cortos, pero hay que tener tranquilidad en que durante toda la etapa de construcción, administración y durante todo el proyecto se van a poder estar haciendo ajustes a estos diseños. Sí, gracias. ¿Qué necesitamos nosotros de esos diseños? Obviamente tienen que ser unos estudios y diseños de ingeniería. ¿Para quién vamos a hacer nosotros estos diseños? Para un convoy de diseño. Es como las carreteras. La carretera nosotros diseñamos con un camión o un carro de diseño. Acá diseñamos nosotros con un convoy que va con un remolcador y 6 barcazas en puya en filas de a 2. Necesitamos nosotros que tengan estudios de hidrología y climatología, topografía y batimetría, es lo mínimo que tienen que tener, modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos es importantísimo que lo tengan en cuenta los concesionarios. Tampoco es que el modelo matemático lo hicieron a los 6 meses porque es complicado. El modelo matemático va a tener que estar alimentándose todos los días durante los 13 años. Ver cada obra que se pone, estarla monitoreando, ver qué tipo de socavación están creando en las puntas, ver si están creando algún tipo de impacto sobre las orillas. Entonces digamos que la aplicación de los modelos también tiene que ser permanente. Análisis permanente de la socavación de las estructuras, del lecho del río, revisar si está profundizando, si no está profundizando. Si no está profundizando, ¿qué tiene que hacer? De pronto levantarle la cota a la corona, de pronto alargar más la estructura. Tiene que estar dividido por módulos de construcción. Acá es muy importante, en el río nosotros tenemos unos módulos, una sectorización que permite que lo que se haga en un tramo no afecte otro tramo. Es decir, son zonas duras en el río que permiten que no se trasladen los efectos, sino que uno pueda estar haciendo por módulos constructivos. Y lo que les comentaba, tenemos unos volúmenes mínimos a construir. En total son 3.528.000 metros cúbicos de obra, lo que queremos nosotros que le quede de esta APP al país. Pero, les comentaba el director, hay un tramo entre La Coquera y San Pablo que también es bien complicado en cuanto a los dragados. Si el contratista de pronto decide hacer este tramo entre La Coquera y San Pablo, tiene que garantizarnos, lo puede hacer siempre y cuando, primero, nos garantice que la sumatoria de todos los volúmenes son 3.528.000 y que mínimo entre La Coquera y San Pablo va a construir 368.000 metros cúbicos. Es decir, esto le permite al contratista también, digamos, manejar a su criterio de diseño los volúmenes mínimos que le estamos pidiendo para construir. Bueno, acá creo que está pasando el video, ya digamos también del antiguo APP, Navelena ya nos ha entregado modelos 1D y modelos 2D en algunos sectores, entonces toda esa información se va a poner en calidad de referencia en el cuarto de datos. Viene también las obras de dragado y alternativas de dragado. Creo que son las obras que principalmente se van a estar realizando entre Barranca Bermeja y Barranquilla. Como les comentaba el director, en las unidades funcionales 3 y 4 nos vamos a dedicar a hacer obras, ¿sí? No vamos a garantizar navegación, pero como el tráfico no se detiene, pues desde el primer día vamos a tener que estar haciendo obras de dragado y alternativas al dragado entre Barranca Bermeja y Bocas de Ceniza. ¿Por qué alternativas al dragado? Vuelve y juega. El riesgo por el mantenimiento de la vía es del concesionario. Si el concesionario de pronto quiere hacer trampas de sedimentos
o quiere hacer algún otro tipo que no sea un dragado hidráulico o complementar a los dragados hidráulicos, pues digamos que está en su libertad de hacerlo. Las obras de dragado no requieren de licencia ambiental. Decreto 1076, recopilatorio de todos los decretos ambientales del Ministerio de Ambiente, saca a las obras de dragado de los requerimientos de licencia ambiental. Entonces es una obra que no requiere licencia ambiental. No obstante, como les digo, si quieren hacer una alternativa al dragado que de pronto requiera licencia ambiental, pues tendrá que gestionarla y adquirirla. Y digamos que el mecanismo con el que nosotros vamos a hacer seguimiento, o la comunidad también va a poder hacer seguimiento de estas obras de dragado, es el plan de servicios provisionales. Acá va a decir dónde va a dragar, en dónde va a estar alineado el canal navegable. Obviamente este plan de servicios provisionales también puede estar modificando, porque si el canal navegable se nos fue por otro canal o por otro brazo, pues seguramente lo más factible es irse por donde más hay profundidad. Son obras que se ejecutan desde hace más de 50 años, no hemos tenido mayores problemas con estas obras, entonces digamos que ahí vamos esta es una de las principales actividades que vamos a hacer siguientes horas. Herramientas de control ambiental. No requiere licencia ambiental. Cormagdalena, desde que digamos salió ese nuevo decreto que señalaba que no requería licencia ambiental, Cormagdalena obliga a sus contratistas a incluir dentro de sus herramientas un plan de adaptación a la guía ambiental del sector fluvial del INVIES. ¿Sí? Estos pagas, lo que llamamos normalmente pagas, son documentos casi igual o más rigurosos que una licencia ambiental. Uno se va a cuál es el plan de adaptación de la guía ambiental, tiene más planes de manejo que cualquier término de referencia del ANLA. Digamos que son unos documentos que nos dan a nosotros tranquilidad de que el contratista pues va a hacer sus acciones de dragado, pero no va a ser el irresponsable de estar botando el material donde quiere o de estar haciendo cosas que de pronto puede estar causando conflictos sociales o ambientales. Por ejemplo, clarísimo, no vamos a estar dragando sin algún tipo de diseño, sin algún tipo de control, las conexiones entre las ciénagas y el río Magdalena. No vamos a estar depositando tampoco. Todo eso lo va a decir el plan de servicios provisionales. Y pues el plan de manejo ambiental, como les comentaba, tiene actividades, gestión hídrica, todo lo que una licencia ambiental pudiera tener, pero no se llama licencia ambiental, sino que se llama PACA. Y así lo establece la normativa ambiental. Construcción de obras de cauzamiento. Las primeras de este tipo de obras que se hacen en el país. Este tipo de obras podría decir uno que ya se hicieron en Colombia, pero se hicieron en Barranquilla. Y se hicieron con una tipología muy diferente, porque las que se hicieron en Barranquilla son espolones. Son obras que sobresalen siempre, su cota, la corona de la estructura, siempre va a estar por encima del nivel de agua. Es decir, son unas obras definitivamente agresivas que se buscan es para formar ese tipo o para controlar, digamos, esa confluencia entre el río y el mar, que sí era, digamos, un tema complicado. Acá las obras de encauzamiento que nosotros le vamos a poner a disposición del nuevo concesionario son unas obras que deben estar sumergidas por lo menos la mitad del año. ¿Qué quiere decir eso? Son obras que no van a cambiar, por ejemplo, la dinámica de inundación. Este es un proyecto, ya lo decíamos nosotros, no es el proyecto que va a estar controlando las inundaciones de todos los municipios que tenemos en la ribera. No, acá lo que queremos es estabilizar un canal navegable. Cuando hay niveles altos de agua, no tenemos problemas para navegar, hay profundidad suficiente. Lo que queremos es que cuando esos niveles empiecen a bajar, se metan dentro de estas obras, digamos, se encaucen, y ese encauzamiento produzca una mayor velocidad que arrastre fondos, que arrastre el fondo y se produzca una mayor profundización. El río acá en este momento tiene entre 4.5 y 5 pies de profundidad, digamos, en épocas de niveles medios a bajos. Lo que queremos es que se aumente un pie, entre 1 y 2 pies con estas obras, más digamos unas salidas de dragado que seguramente lo van a necesitar. No cierra brazos ni madres viejas. Ojo con los concesionarios que estén acá y con los interesados. Si sus obras llegan a cerrar brazos y madres viejas, requieren licencia ambiental. Los diseños que vamos a entregar nosotros tienen un paso de canoas, un vertedero pequeño. Por ejemplo, acá debe haber una estructura que permite que inclusive bajándose el nivel de agua en los mínimos, pase agua, de tal manera que de pronto estos ecosistemas de acá que hay en niveles bajos no se desconecten totalmente. ¿Sí?
digamos, importantísimo también, creo que acá no lo alcanzan a ver bien, pero las obras se van a construir dentro del cauce activo del río. Este tema es muy importante. ¿Por qué? No requiere gestión predial, o no requiere adquisición de predios en principio. Si estamos dentro del cauce del río, estamos dentro del bien de un uso público que está a cargo de Coro Magdalena y no debería tener ningún propietario, ¿no? No falta el que sale que es dueño de la isla o el que sale que es dueño de terrenos que después del río le demuestra quién es el dueño cuando se los inunda y los lleva y ya. Pero en teoría esta es una, digamos, una ventaja para los constructores, porque la gestión predial sabemos que en los demás proyectos es supremamente complicada. Sí, vuelve y juega. Si se conservan este tipo de criterios, y este tipo de criterios están en el decreto 769 del 2014, estos tipos de obras no requieren de licencia ambiental. Igual en los dragados, requieren de un paga. El contrato igual contempla los dos escenarios. Si de pronto no quieren, porque obvio, seguramente hacer este tipo de estructuras van a disminuir la eficiencia de las obras, o seguramente el que lo quiera construir sí lo quiere construir como un espolón para asegurar la eficiencia. Si lo quieren hacer, el contrato contempla si requiere licencia ambiental o paga de acuerdo a lo que seleccione el contratista. Pero si quiere un paga, pues también tiene un plan de manejo ambiental que es supremamente riguroso. Aquí es muy importante, no hay que cuidar no hacer obras en las embocaduras de los caños de las ciénagas con el río, importantísimo. Este proyecto puede que no requiera licencia ambiental si se guardan ciertos criterios ambientales, pero lo que sí tiene que asegurar el concesionario es la licencia social de este proyecto, que es mucho más importante que cualquiera de los otros. Entonces, hablar con las comunidades, hablar con los pescadores, entender cuáles son los problemas que tienen ellos, digamos, tratar de que los dos usos sean compatibles. ¿Sí? Otro de los, digamos, de las actividades que debemos hacer es la señalización de puentes. Este es uno de los obstáculos que tienen los navieros para navegar 24 horas. Uno, digamos, en carretera, haciendo un símil con en carretera, yo con mi carro, está la vía señalizada y además mi carro tiene luz y yo puedo ver la vía. En el río lo único que voy a ver es un espejo de agua. Entonces tengo que tener señalizado, tanto, digamos, nosotros no señalizamos físicamente el río, porque el río con sus corrientes se lleva cualquier señalización que podamos poner, pero para salvar este tipo de obstáculos, porque esto se convierte para los navieros en obstáculos. Entonces, si viajan por la noche y no ven que hay una pila, pues se van contra la pila y ahí hay digamos, un problema grande, no solo para la seguridad de la embarcación, sino también para la seguridad del ecosistema del río. Entonces, este tipo de señalización, tanto diurna como nocturna, permite que el naviero sepan dónde está el mejor punto de paso, en dónde hay la mayor profundidad en el puente, de tal manera que se guarden distancias de seguridad para no tener ese tipo de accidentes. Para los puentes nuevos que de pronto entren una vez ejecutados el proyecto, para los puentes nuevos, digamos, Coro Magdalena siempre da ese permiso de cruce aéreo. Entonces, cada puente nuevo que llegue a nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es solicitarles al concesionario del puente, sea la ANI, sea el INVIDA, sea el que sea, que por favor nos ponga este tipo de señalizaciones. Entonces, esos nuevos puentes ya van a llegar con esta señalización. Despeje el canal navegable, como cualquier otra vía. Si usted se vara y queda atravesado en la vía, siendo un obstáculo para los que vienen rápido o poniendo condiciones de inseguridad, pues el despeje del canal navegable es precisamente eso, es la grúa del río Magdalena. Si alguna embarcación se llega a encallar, sea por falta de profundidad o sea porque se salió del canal navegable, pues este convoy, que está conformado por un remolcador, un bote y una retroexcavadora, básicamente lo que hace la retroexcavadora con el brazo es empujarlo y sacarlo del canal navegable, o volverlo a meter con el propio brazo, o acercarlo a una orilla para que le presten los auxilios de mecánica, lo que tenga que pasar para que ese buque o esa embarcación salga del canal navegable y siga el tránsito normal. Siguiente. Sistema de navegación satelital, otra de las ayudas que se requieren para navegar, sobre todo también para poder navegar 24 horas. Básicamente son los levantamientos topográficos que requiere el río para saber dónde está el canal navegable, es decir, el sector más profundo del río. Esto es claro, nosotros nos vamos a ir, o el concesionario debe irse por el sector más profundo del río, aprovechar esa ventaja natural que da el río y ponérselo a conocimiento de los navieros. Entonces estos levantamientos topográficos se ponen en una página de internet y se le presta asesoría a los navieros para que descarguen esas cartas y en su computador que llevan ahí en sus navieros estén viendo dónde están ellos ubicados y dónde está el canal navegable para que estén
estén sobre esto. La periodicidad de estos levantamientos batimétricos es de una vez a la semana en casi todos los sectores, pero por ejemplo en Teba Barranca y San Pablo el canal navegable puede cambiar hasta por día. Entonces el levantamiento que yo hice hoy a los navieros no les sirve si se los vuelvo a levantar a la otra semana. Entonces para esos sectores que no están, digamos, obligados contractualmente con nombres, se permiten 27.34 kilómetros cuadrados de levantamiento adicionales a la semana. Es decir, se reparten entre el interventor y Cor Magdalena. Oiga, este sector está dinámico hoy, levantémoslo diariamente esta semana a ver cómo se está comportando y pongámoslo a conocimiento de los navieros. Entonces, digamos, todos estos ajustes son nuevos en la nueva estructuración. ¿Sí, gracias? Bueno, obviamente la atención al usuario tenemos que ser totalmente visibles en el territorio. La atención al usuario, vamos a tener, digamos, unas instalaciones que están ya equipadas para este proyecto. Queremos que ahí quede el programa de atención al usuario, donde se reciban todas las quejas, las solicitudes, los reclamos, la gente que de pronto ofrece sus servicios como contratación de mano de obra o de pronto equipos o digamos todo. Queremos que haya un lugar que va a ser el terminal fluvial de Yuma, Barranca Bermeja, al lado de nuestras oficinas también, por si cualquier cosa, pues ahí estamos al lado si el concesionario de pronto se está portando mal. Entonces, digamos que ese centro de atención al usuario va a ser también bien importante en Barranca Bermeja, y en todos los puntos donde tenemos obras debe haber mínimo un centro de atención al usuario. Les decíamos, gestión social y gestión predial. Empiezo por la predial. La predial seguramente no va a ser tan fuerte, pero hay unos recursos apropiados para esto, y es más mejoras que se tengan que compensar a las personas que están en el río. Por ejemplo, uno va por el río, uno ve los cultivos de plátano, las casitas de algunos pescadores, muchas cosas que uno ve en el río. Entonces esas seguramente no las podemos pagar, imposibilitados legalmente, pero seguramente si es totalmente necesario que el concesionario haga su obra ahí, pues hay que hacer una evaluación y pagarle al señor que había cultivado su plátano en vista de en qué estado está el cultivo. Digamos, ahí hay unos recursos y hay una reglamentación que es una resolución de envías de cómo pagar esas mejoras y esas compensaciones. Incluye el traslado del cultivo, incluye los recursos que se le puedan dar a los que tengan ese cultivo para volver a plantarlos en otros lugares. Digamos, una gestión bien importante. Acá es importante, este riesgo es compartido entre el privado y Cor Magdalena. Acá Cor Magdalena no va a permitir que se abra esa puerta. Es decir, si el concesionario quiere hacer una obra en algún lugar donde hay un cultivo, Cor Magdalena le va a decir por qué no la evalúa y la hace aguas arriba o aguas abajo. Porque en el momento en que se dé la primera compensación, ahí se viene ya la cadena de todo. Y la gestión social, lo que le comentábamos, importantísima en este proyecto. Tenemos 57 municipios, tenemos casi 70 municipios ribereños, tenemos me corregirán acá, unas 15 o 20 ciénagas en el transcurso del proyecto. Entonces muy importante la gestión social con los pescadores, con los mineros. Tenemos mineros artesanales, digamos, tenemos unos 3 o 4 usos importantes en este tramo del río Magdalena. Entonces es muy importante la gestión social. Y esto es lo último, ¿no? Bueno, ya esto es lo ultimito, que todo lo que le mencionamos ahorita pues es requerimientos del contrato, o sea, requisitos de obra y obligaciones contractuales que tiene que asumir el nuevo concesionario. Pero vamos a incluir en este contrato un par de aspectos como factores de calidad, es decir, plantearle a los proponentes o a los interesados en ganarse este contrato, en que tengan cierto, digamos, que compromiso que vaya más allá de los requerimientos que tiene el río, para nosotros entrar a evaluarlos y darles como ese plus en la evaluación de si se ven beneficiados o no de este contrato. Y ese par de aspectos son: uno primero, que es el de repoblamiento de alevinos. Pues le vamos a decir a esos proponentes que nos planteen la posibilidad, a riesgo y costo del contratista, no estamos incluyendo recursos en el contrato para tal, sino a riesgo y costo del contratista, que nos planteen la posibilidad de que cada año nos estén repoblando el río Magdalena en 4.000 alevinos.
en 4 millones, disculpen, 4 millones de alerinos. Entonces es un poco para decirles a ellos, comprométanse también con la actividad de la pesca y vamos a, digamos que en el proceso de evaluación del concurso vamos a darle pues los méritos a quienes se nos comprometan en ese sentido. Y lo segundo es que contamos también en el río Magdalena, como lo mencionaba ahorita Carlos Andrés, en el área de influencia tenemos más de 40 municipios de lo que vamos a garantizar de navegación, y todos estos municipios pues tienen sus propios muelles, algunos son muelles flotantes, otros son muelles ya en tierra firme, muchos de ellos deteriorados, otros prácticamente no funcionan. Entonces también queremos como factor de calidad manifestarle a ese nuevo contratista que nos haga el favor y nos plantee la posibilidad de poder entrar a hacerle mantenimiento a los muelles que lo están necesitando y reconstruir o reparar aquellos muelles que sí definitivamente no están funcionando, porque si estamos habilitando la navegación, pues la navegación no solo va a ser para el transporte de carga, sino también transporte de pasajeros en muchos casos, y por eso queremos que en ese sentido también se comprometan a apoyar a muchos de estos municipios, que la responsabilidad está en sus alcaldes de poder mantener estos equipos, pero todos sabemos que la gran mayoría de municipios que están ribereños son categoría primera, son municipios que tienen Sexta categoría. Categoría sexta, municipios que tienen escasos recursos, son municipios que prácticamente los recursos que apropian para poder hacer el mantenimiento de este tipo de infraestructura es muy poco. Entonces queremos brindarle esa posibilidad a todos estos municipios que a través de este nuevo PPIsta o este nuevo contratista podamos entrar a ayudarles de manera social en la recuperación de esa infraestructura de muelles. Y bueno, la frase de nuestro célebre, bien recordado, que bastante falta hace, Gabriel García Márquez, que él siempre manifestó cuando mencionaba el río Magdalena, pues él siempre manifestaba: lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en buque por el río Magdalena. Quienes no lo hicieron en aquellos tiempos no pueden ni siquiera imaginarse cómo era. Eso siempre lo manifestaba Gabriel García Márquez, pues porque era un amante también de pueblos ribereños, era un gran amante del río Magdalena. Y bueno, señores, este es el nuevo contrato de navegación del río Magdalena, y claro está que vamos a abrir ahora un pequeño espacio para escuchar pues no solo comentarios, sino inquietudes, observaciones que tengan. Como les manifestamos, esto es lo que tenemos estructurado hasta el momento. Aún no hemos iniciado el proceso de contratación como tal, por eso es muy importante todas las comentarios, observaciones, validaciones que nos puedan dar ustedes en este momento.